Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver los cromosomas. Hemos visto el ADN, hoy día vamos a ver cómo se forman los cromosomas, qué estructura tienen y qué tipos de cromosomas existen. En el núcleo de la célula eucariota encuentro el ADN unido con proteínas histónicas y proteínas no histónicas. La cromatina está formada por ADN más proteínas histónicas. Estas proteínas histónicas son las principales responsables del plegamiento y el empaquetamiento del ADN porque empaquetan la cromatina en unidades llamadas nucleosomas. Existen 5 tipos de proteínas histónicas: H1, H2A, H2B, H3 y H4. Como les dije recién, estas proteínas son las que nos permiten la formación del nucleosoma, que es un empaquetamiento de la cromatina. Este nucleosoma que tenemos acá está formado por 8 moléculas de histonas que están rodeadas por 2 vueltas del ADN. Este ADN tiene carga negativa, estas 8 histonas tienen carga positiva. Puntualmente hay 140 pares de bases de ADN dando 2 vueltas alrededor de estas histonas. Fíjense que la histona 1, que tiene esta forma como tubular, está por fuera de este nucleosoma, es decir, es externa al nucleosoma. El diámetro de este nucleosoma es de 11 nanómetros. Pero este es el primer nivel. ¿Cómo sigue la condensación? Bueno, los nucleosomas se empaquetan unos sobre otros en forma regular. Esto que tenemos acá, fíjense que parece las cuentas de un collar. Esta fibra lo que hace es luego formar fibras de 30 nanómetros de diámetro. Esto, si se fijan, son muchas de estas fibras unas al lado de la otra. Tienen un diámetro de 30 nanómetros. La fibra de 30 nanómetros luego, en el siguiente nivel de condensación, forma bucles. Cada bucle se enrolla hasta que finalmente forma ramilletes. Y estos bucles vecinos se condensan y finalmente me forman el cromosoma. Entonces hemos partido de cromatina y hemos terminado formando cromosomas. La cromatina existen 2 tipos. Mediante tinción se pudo descubrir que existen 2 tipos de cromatina, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina se tiñe débilmente, la heterocromatina se tiñe intensamente. La heterocromatina, durante la interfase, permanece condensada, mientras que la eucromatina permanece más laxa, más relajada. La heterocromatina, por esta razón, no se transcribe en la interfase, mientras que la eucromatina sí se transcribe. Las proporciones de eucromatina y heterocromatina van variando y dependen de los segmentos de ADN que quieran expresar o que sean necesarios y cuáles no. Ahí tienen una imagen donde con flechas rojas podemos ver la heterocromatina y con flechas azules podemos ver la eucromatina. Algunas regiones de heterocromatina son constantes en todas las células. Nunca se expresan en ningún tipo de tejido. Por ejemplo, la cromatina altamente condensada que encontramos en el centrómero, que es el centro de los cromosomas, que ya lo vamos a ver. Ya que hemos mencionado el proceso de transcripción, durante el proceso de transcripción la cromatina experimenta modificaciones químicas de tipo covalente. Por ejemplo, la acetilación, que quiere decir el agregado de grupos acetilo. ¿Qué permite esto? Esto permite reducir las cargas positivas que tenían, como dijimos antes, las histonas del nucleosoma. Entonces, esto hace que disminuya la afinidad de las histonas por el ADN que está cargado negativamente. Entonces el nucleosoma se relaja y la ARN polimerasa y los factores de transcripción pueden acceder y comenzar el proceso de la transcripción. Hemos visto los niveles de condensación, hemos visto la cromatina, vamos a hablar un poco más sobre el ADN. Esto que tienen acá son cromosomas. Esto es un cromosoma simple y esto es un cromosoma doble. ¿Cuál es la diferencia?
que esto está formado por una sola cromátide, mientras que el doble está formado por dos, unidas por lo que se denomina un centrómero. ¿Cuándo voy a tener este tipo de cromosomas y cuándo este? En la mayor parte del ciclo celular encuentro cromosomas simples. Cuando mi célula replique su ADN en la fase S de la interfase celular tiene tres etapas, G1, S y G2. Durante la fase S de esta interfase se replica el ADN. Entonces, cuando se replique el ADN, en ese momento voy a tener cromosomas dobles. Después de ese momento voy a tener cromosomas dobles. Pero en el resto del ciclo celular yo voy a tener cromosomas de tipo simple, es decir, formados por una sola cromátide. Existen células diploides y existen células haploides. ¿Qué significa esto? Las células diploides tienen dos juegos de cromosomas. Uno viene de la madre, uno viene del padre. Quiere decir que cada cromosoma tiene su homólogo. ¿Qué quiere decir homólogo? Fíjense que los cromosomas están de a pares. Entonces, un cromosoma viene de la madre, un cromosoma viene del padre. Las células diploides se representan con la letra 2N, el número 2 y la N. Entonces, en las células diploides, los cromosomas están de a pares. Por eso se dice que tienen dos juegos de cromosomas. Mientras que en las células haploides hay un solo juego de cromosomas. Entonces los cromosomas no tienen homólogo. Fíjense acá que los cromosomas no están de a pares. Entonces a eso se refiere con que no tienen homólogo. Y se representan las células haploides con la letra N sola. En los organismos haploides, todas sus células, obviamente, son haploides. Mientras que en los organismos diploides, yo encuentro células haploides y células diploides. Por ejemplo, nosotros somos diploides. Las únicas células haploides que tenemos son nuestras gametas, nuestras células sexuales, el espermatozoide y el óvulo, mientras que el resto de nuestras células son de este tipo, es decir, son diploides, es decir, tienen dos juegos de cromosomas, los cromosomas están de a pares. Por ejemplo, si nosotros nos concentramos en el ser humano, dijimos que es un individuo diploide. Bueno, va a tener células somáticas y células sexuales. Las células sexuales son las gametas, que ya dijimos que son haploides. Y yo les dije que el resto de las células, que las vamos a denominar somáticas, son diploides. Pero ¿cómo es la dotación cromosómica que tienen? ¿Cuántos cromosomas tienen estas células? Bueno, las células somáticas, que nosotros llamamos diploides, van a tener 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Fíjense que dice pares, porque hemos dicho que en las células diploides los cromosomas están de a pares. Tengo 23 pares de cromosomas, por lo tanto, en el ser humano tengo 46 cromosomas en total. 22 pares en cada célula son autosomas y un par es el par sexual. En mis gametas, en mi célula sexual, tengo 22 autosomas y un cromosoma sexual. Quiere decir que en total tiene 23 cromosomas, no 46 como tenía las células somáticas. ¿Qué significa esto de cromosoma, autosoma, sexual? Bueno, los autosomas son cromosomas iguales en los machos y en las hembras, mientras que el cromosoma sexual, los cromosomas sexuales son diferentes en machos y en hembras. Las hembras tenemos, por ejemplo en el ser humano, XX, mientras que los machos tienen XY en su par sexual. Entonces, ojo con esto de que acá hay pares, por eso tengo 23 pares, tengo 46 cromosomas en total en las células diploides del ser humano, mientras que en las gametas tengo 23 cromosomas porque los cromosomas no están de a pares. ¿Cómo es la estructura de un cromosoma? ¿Son todos los cromosomas iguales? Bueno, esto que tenemos acá ya vemos que es un cromosoma doble. Quiere decir que esta célula ha hecho una replicación de su ADN, ha pasado por una fase S y por lo tanto
está formado este cromosoma por dos cromátides hermanas, que están unidas entre sí por lo que se llama centrómero o constricción primaria. En el microscopio no siempre es posible ver los cromosomas tan visibles. La etapa donde mejor se ven los cromosomas es la etapa de la metafase de la mitosis, es la etapa donde se ven más claros. Entonces, ¿qué estructura tiene un cromosoma? En este caso es un cromosoma doble, por eso tiene dos cromátides, el centrómero en el medio, tengo lo que se llama brazo corto o P y lo que se llama brazo largo o Q. Los extremos del cromosoma se denominan telómeros y como dijimos recién, el centro que une a las dos cromátides se denomina centrómero, que es una constricción primaria. ¿Todos los cromosomas son iguales? No, tenemos distintos tipos de cromosomas. Por ejemplo, tenemos los cromosomas metacéntricos, donde su centrómero está justo en el medio, entonces el brazo P y el brazo Q tienen la misma longitud. Los submetacéntricos, donde el centrómero está más próximo a un extremo, entonces los brazos son distintos en longitud. Y los acrocéntricos, donde el centrómero está bien cerca de un extremo, entonces el brazo corto es muy pequeño. Y de hecho estos brazos cortos generalmente tienen constricciones secundarias que se unen a segmentos de ADN o que los unen a segmentos de ADN llamados satélites. Este último tipo de cromosoma, que es el telocéntrico, fíjense que el centrómero está en un extremo y solo tengo un brazo. Este tipo de cromosomas no existen en el ser humano, pero sí en otras especies. Bueno chicos, hasta acá llega este video, espero que haya quedado claro, les mando un beso enorme.